Buenas tardes, amada iglesia. En esta tarde vamos a pedirle, Señor, dirección para que lo que Él quiera decirnos, poder nosotros recibirlo con el entendimiento, sabiendo que la palabra de Dios Él la transmite un solo motivo, para que nosotros como pueblo podamos ser obedientes, podamos caminar en la dirección correcta y podamos así llevar a otros a los pies del Maestro, al conocimiento de su palabra. En esta tarde, el título de la enseñanza se llama ¿Qué tienes en tus manos? El Señor nos dice, ¿qué tienes en tus manos, mujer? Allá en tu casa, hombre que estás escuchando, joven que estás escuchando, niño que estás escuchando, ¿qué tienes en tus manos? Vamos a ver qué nos dice la palabra, pero vamos a orar y ponerlo todo en las manos del Señor. Padre, en esta tarde hermosa, nos rendimos delante de ti. Venimos pidiéndote, Señor, sabiduría de lo alto para poder entender tu palabra, para saber, Señor, que lo que tú nos quieres transmitir en esta tarde es para guiarnos, para llevarnos siempre por el buen camino, Señor. Y te damos a ti las gracias, Señor, gracias. Úsame, Señor, como ese instrumento. En esta tarde yo te pido que tú me uses como ese instrumento maravilloso que has llamado, Padre, para así ser bendición para tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a irnos a Éxodo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, una vara. Mire qué importante. Aquí el Señor estaba llamando a Moisés. Le estaba pidiendo que él fuera el medio por el cual el Señor iba a rescatar a su pueblo. Pero Moisés está diciendo, ¿y si no me creen? ¿Y si no oyen mi voz? ¿Cuántas veces cuestionamos al Señor, amada iglesia? ¿Cuántas veces cuestionamos lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros? El Señor ha puesto algo maravilloso, algo glorioso en su creación. Somos una creación semejante a Él, dice la palabra, ¿verdad? Así es que el Señor ha puesto algo maravilloso en cada uno de nosotros y el Señor le está diciendo, o lo está haciendo ver a Moisés que Él es el Dios verdadero, porque le dice el Señor, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y Él responde, es una vara. Así es que no es por nuestros medios, no, es Él haciendo en nosotros. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Una vara. No le estaba diciendo el Señor, Moisés, ¿quién eres, Moisés? ¿Por qué te estoy llamando, Moisés? A ti te estoy llamando. No, pero le dice, ¿qué tienes en tus manos? En Primera de Reyes vamos a caminar un poquito en historias para que podamos así ver cómo el Señor en su grandeza, Él puede usar lo que Él quiere. Él es Dios, ¿verdad? Así es que vamos a Primera de Reyes 17. En Primera de Reyes 17, en el 8, el Señor le dice a Eliseo, vete a Sarepta de Sidón, le dice en el versículo 8. Allá hay una viuda a quien yo he dado órdenes, ya le dice el Señor, porque el Señor todo lo tiene preparado, porque ya el Señor tiene el control de todas las cosas. Allá se encuentra una mujer, a una viuda, y él le pide que le dé de comer, que le traiga un vaso de agua, pero también le dice, tráigame también un bocado de pan.
¿Y qué le dice la mujer en el versículo 12? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de arena tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Eso es lo que le está diciendo la mujer. Un puñado de harina y un poco de aceite, ¿verdad? Aún así le dice Elías, le dice, bueno, no tenga temor, porque ella dice, eso es lo que tengo para cocinar y para morir con mi hijo, porque eso es lo único que ya ella tenía. Entonces dejarse morir con el hijo y nada más. Pero le dice, no vaya. Le dice Elías, ve mujer, no tengas temor y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Imagínese usted qué tremenda petición le estaba haciendo Elías a esta mujer que estaba ya desesperada, sin verse nada más que con un puño de harina y de aceite y dejarse morir. Ya ella había caído en la resignación, en el desespero. Pero en el 14... En el versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió el pan y ella y su casa muchos días. Bendito sea el Señor. Por muchos días, y la harina, dice el 16, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Qué linda es la obediencia. Qué mujer más obediente, y en medio de esa obediencia está la bendición de parte de Dios. ¿Cómo una mujer puede creerle a un hombre y saber que ya era lo último que tenía? Y que un hombre le diga, no, ustedes no van a comer, yo soy el que, usted prepáreme a mí. Qué difícil, qué situación más difícil, qué decisión más difícil tenía que tomar esa mujer. Sin embargo, el corazón de ella fue obediente. Y viene la bendición. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Porque así lo dijo el Señor, y a través de este hombre de Dios se lo hizo ver a esta viuda. En Segunda de Reyes 4 también podemos ver otra situación donde el Señor se manifiesta en medio de la nada, en medio de la escasez, en medio de lo insignificante, en medio de lo, ¿verdad? De la nada, amada iglesia. Y dice Segunda de Reyes 1:7, nos habla de una viuda. Dice una mujer, 4 del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te daré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Entonces, ¿qué le dijo Eliseo? Eliseo, vaya y pida vasijas prestadas porque viene el milagro, ¿verdad? Y no pocas, le dice, vaya y le pide a los vecinos y no pocas. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios
el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, y vivan de lo que quede. Vivan de lo que quede. Mire qué grande el milagro del Señor. Igualmente una mujer que no tenía absolutamente nada, había caído en temor de que se iban a llevar a sus hijos como esclavos, iba a perder a sus hijos, ya había perdido a su esposo, ella estaba con el temor de perder a sus hijos, mas sin embargo, por su obediencia también viene el Señor y hace un milagro. Y le dice, y la pregunta que le hizo el hombre de Dios, Eliseo: declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? Siempre hay algo. Amadas, siempre hay algo. Tenemos un Dios muy grande. Tenemos un Dios que de la nada Él puede hacer grandes cosas. Él construyó el universo de la palabra, de su palabra solamente. Así es que debemos de confiar en que tenemos un gran Dios. Vamos a Juan 6:9. En Juan 6:9 el Señor, la palabra nos habla también de otro tremendo milagro. De cuando el Señor le dio de comer a 5,000 hombres, cuando dice nada más habían 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto para tantos? Porque ya ellos estaban preocupados. Hay una multitud enorme de gente, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero dice, había un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Era algo imposible de creer que se pudieran alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Dice el 13, y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y a los que habían comido. Se repartió, se dio y sin embargo sobró. Porque la bendición de Dios siempre va a sobrar. En la bendición de Dios nunca va a escasear. Cuando hay corazones creyentes, cuando su pueblo está consciente de que tenemos un Dios vivo, un Dios grande, nunca va a escasear. No tenemos plata porque no podemos pagar recibos, no podemos pagar la casa, no podemos cuando estamos en una situación así. Amadas, amados, siempre el Señor va a hacer la obra, siempre y cuando el corazón nuestro se vuelva a Él un corazón obediente y un corazón en paz, tranquilo, para así no caer en desesperación y saber que el Señor abre las puertas. Él usa lo que sea para bendecirnos. Primera de Samuel, ya la última cita que vamos a ver es en Primera de Samuel 17. Quise poner todas estas citas, ¿verdad? Transmitir la palabra a través de todas estas citas. Y sabemos que hay muchas más, que la palabra de Dios está llena de promesas, de cosas increíbles que ha hecho el Señor, hizo a través de tantos hombres de Dios y mujeres de Dios, y la sigue haciendo a través de su pueblo. ¿Verdad? Quise tocar unas cuantas para que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Dice en Primera de Samuel 17, 40 y 45 al 45, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Está hablando de David en el momento en que él iba a enfrentarse con el gigante Goliat, y las puso en el saquito. Él puso esas piedrecitas en el saquito y se fue a enfrentar al gigante. Entonces le dice
El gigante se burla de David porque ve que es un muchacho y le dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y metiendo, dice el versículo 19, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Una sola piedra bastó. Amada iglesia, una sola piedra bastó para que venciera a ese gigante David. ¿Por qué tenemos que tener temor cuando vemos una situación que se nos avecina o que ya estamos en medio de la situación y creemos que es algo imposible de salir de ahí, que no hay salida? Son gigantes que se nos levantan, amadas, pero solo una piedra le bastó a David para que derrotar al gigante. Pero decimos nosotros, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Podemos decirle eso a nuestro gigante, al gigante que se quiera levantar, al gigante de la ruina. Le podemos decir, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Al gigante de la enfermedad, yo me levanto en el nombre del Dios de los ejércitos. Al gigante de lo que sea, amada, lo que se nos venga, cualquier gigante, podemos decir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estamos nosotros creyendo en el Dios de los ejércitos, en el Dios poderoso, en el Dios que ha hecho milagros. Los milagros que hemos visto en esta tarde es el mismo Dios que tenemos ahora en esta tarde. Es el mismo Dios que está viendo tu situación. Es el mismo Dios que te dice, no temas, levántate. Levántate, he puesto en tus manos algo maravilloso, algo con lo que tú puedes salir hacia adelante. ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? Ha puesto en cada uno de nosotros como sus hijos grandes herramientas. No lo dudo, amada iglesia, no hay duda de que cada uno de nosotros que hemos sido llamados, escogidos por ese Dios de los ejércitos, Él ha puesto grandes cosas en nuestras manos. Y algunas causas que no nos dejan usar lo que tenemos en las manos son, pongan mucha atención, hay muchas causas que no nos dejan usar lo que nosotros tenemos, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No terminar como punto número 1 lo que comenzamos. No terminar lo que comenzamos. Eclesiastés 7:8 nos dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Cómo nos cuesta terminar lo que hemos empezado, lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Le damos la espalda muchas veces, no nos la creemos. No creemos porque estamos confiando en nuestra carne. No estamos confiando verdaderamente en que es el Señor haciendo en nosotros. Nos entusiasmamos en algo que nos motiva, ¿verdad? Y sí, yo quiero y empezamos a hacerlo – y nos desanimamos por cualquier cosa, lo dejamos. 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 Y nos desanim
botado, lo dejamos tirado y no terminamos lo que empezamos. Jesús concluyó todo lo que empezó. Él empezó un ministerio que sabía que lo llevaría a la muerte y sin embargo, Él terminó. Era un camino de dolor, era un camino de espinas. Él lo sabía, Él estaba consciente de lo que iba a pasar más adelante. Sin embargo, Él lo hizo. Ese es el mayor ejemplo que tenemos nosotros para empezar algo y poderlo terminar. Y ahí es donde viene la bendición. El terminar algo cuesta, pero hay que hacerlo, hay que terminarlo. Tenemos que ser mujeres y hombres con decisiones firmes en lo que hemos empezado, tenemos que terminar. Y Filipenses 1:6. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 1:6. Nos dice así la palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó la buena obra en cada una de nosotros, Él la va a terminar. Sin embargo, Él no ve nuestros errores. Él va a terminar la obra. Él sabe que esta mujer que está aquí tiene muchos errores, falla mucho, tiene muchas debilidades, mas sin embargo, es Él haciendo en mí. Porque si fuera yo lo haciendo por mí, amada iglesia, estaría, no sé dónde estaría, pero aquí no estaría. Pero sin embargo, es Él haciendo lo que empezó. Él lo está perfeccionando día a día. Limitamos a Dios y sus bendiciones por falta de fe y obediencia. Ya vimos en cada cita las mujeres viudas cómo fueron obedientes y tuvieron fe y vieron la respuesta, vieron el milagro de Dios. Por ser mujeres obedientes, por ser corazones obedientes, sucedió que las dos viudas tenían hijos y vieron aún así la bendición en ellas y en sus hijos. La bendición siempre va a alcanzar a nuestra familia. Si yo soy obediente, mi familia, la bendición de Dios va a alcanzar mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, a mi esposo, a mis hermanos, a todo lo que sea mi casa. Pero necesitamos ser obedientes y tener fe. Creemos que no tenemos nada y nos preguntamos, ¿qué le puedo dar a Dios? Amada iglesia, eso es muy triste. Muchos hermanos se han preguntado, después de tener años caminando en Cristo, ¿en qué puedo servir? ¿Para qué seré bueno yo? Han dicho eso. Y es muy lamentable, es muy triste, porque no estamos creyendo en que si Dios nos llamó, es porque Él nos perfecciona, es porque Él nos capacita, es porque Él nos da las herramientas que necesitamos. Y nos preguntamos, ¿qué le puedo dar? Moisés le decía, pero Señor, si yo soy tardo para hablar, pero manda mejor a mi hermano. Y el Señor, a Él fue el que llamó, a Él fue el que escogió para liberar a su pueblo. Así es que no tenemos que cuestionar a Dios, no somos quienes para cuestionar a Dios. Si el Señor nos llama, Él nos capacita. Amada iglesia, el temor que envuelve muchos hermanos para estar aquí al frente, eso es el enemigo, que viene a poner temores para paralizar al pueblo de Dios y para lo que el Señor ha puesto en ti, el que el Señor ha puesto en tus manos, se quede estancado y no dé fruto. Tenemos mucho que dar. No deje que el temor lo paralice y pierda la bendición y el privilegio de servirle al Señor, porque el tiempo se agota. El Señor viene pronto, el tiempo se agota y tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que dar.
porque somos creación del Señor y Él nos hizo y nos capacitó y nos ha dado demasiado. No puedes poner oídos a Satanás cuando nos dice que no podemos dar nada a Dios. Recuerda que Él es el padre de mentira. Él siempre nos está hablando al oído. No puedes. Si se para ahí al frente, se va a enredar toda. Va a tener miedo, le van a temblar las manos, le va a temblar la boca, le va a temblar las piernas. Mejor no se pare ahí, que lo hagan otros. Esas son las mentiras de Satanás. Siempre va a estar mintiendo y poniendo temor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y no le digo, amada iglesia, que no es muy fácil pararse aquí, no es tan fácil. Pero si yo estoy confiando en mi carne, no lo logro. Pero estoy confiando en el Dios poderoso que me llamó y me escogió. Así es como lo logramos hacer, por Él y para Él, porque estamos aquí para servirle solamente a Él, amada iglesia. Dios puede hacer milagros con pocas cosas y si fuera necesario con nada. Como ya lo vimos, no necesitamos tener grandes cosas para ver el milagro del Señor. No necesitamos decir, es que yo a veces no tengo ni siquiera para comprar para el desayuno. Así es que por eso es que yo no le puedo servir a Dios. O no, yo nunca voy a pasar de aquí porque yo no tengo, y yo no puedo. Porque esas son las palabras que pone Satanás en nuestra boca. Yo no puedo, yo no tengo, no, me da miedo, ¿verdad? Muchas palabras. Y el Señor, recordemos que su creación nada más la hizo por medio de su palabra. Él lo creó todo por medio de su palabra. Él no necesitaba ver algo para poder así crear este mundo. Dios puede hacer milagros en la vasija de tu vida. Dios puede hacer grandes milagros. Y en Jueces 6, 15, 16, en Jueces 6 nos dice la palabra, entonces le respondió, está hablando de Gedeón, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ya el Señor le estaba haciendo el llamado a Gedeón. Y esa fue la respuesta a él. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Se estaba menospreciando él porque eran pobres y él era el menor de la casa. Pero le dice el Señor en el 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Bendito Dios. Él dice, ay Señor, ¿con qué salvaré? Porque Gedeón estaba pensando con la mente humana, con la mente natural. ¿Con qué, Señor, voy a salvar yo a tu pueblo? Pero el Señor le responde con la mente espiritual. Yo estaré contigo ciertamente. No es con qué, sino es con quién. Aunque no tengamos nada, pero tenemos, materialmente no tenemos nada, pero tenemos al Dios Todopoderoso, al dueño de la plata y el oro, y el que tiene el control de todas las cosas. Así es que no podemos limitar a Dios. Para Dios no hay nada pequeño. Solamente tenemos que tener fe, iglesia, y ser obedientes. Vamos a darle a Dios lo que tenemos. Y verás cómo sucede el gran milagro en nuestra vida. Dejémonos usar, que podamos ser esos instrumentos en las manos del Señor. Usa lo que tienes con determinación, no dudando de que puedes hacer grandes cosas para Dios. No podemos poner en duda lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? ¿Qué ha puesto el Señor en tu vida? ¿Qué te ha dado? ¿Qué herramientas tienes para poder alimentar la gente que está afuera muriendo de hambre, muriendo de sed, muriendo en el pecado, secándose cada vez más en el pecado?
¿Qué tienes en tus manos? Utiliza, amada iglesia, lo que el Señor ha puesto en tus manos. Utilízalo y toma la decisión de servirle al Señor. Toma esa decisión de servirle a Él, porque Él ha puesto grandes herramientas. Él ha puesto grandes cosas, dones, talentos en cada uno de nosotros. No podemos menospreciarnos. Decía Gedeón, ay Señor, ¿con qué salvaré? Como diciendo, ay no, pero es que yo no valgo nada, yo no tengo nada. Pero no es con qué, es con quién. Y si tú no has tomado la decisión en tu vida de caminar con Cristo y de servirle al Señor, yo te invito en esta tarde para que tú lo hagas. Yo te pido, si tú no has tomado la decisión de servirle al Señor, que lo hagas en esta tarde, que el Señor te inquiete, que el Espíritu Santo de Dios te inquiete para hacerlo, para trabajar en la buena obra del Señor, porque vienen tiempos muy difíciles para la iglesia, vienen tiempos muy difíciles para la humanidad. Y es mejor empezar a trabajar, es mejor empezar a caminar y tomar la decisión de servirle a Él. Y si tú que me estás viendo no has tomado la decisión de caminar en Cristo, yo te invito para que en esta tarde tú hagas la oración conmigo, para que tú tomes esa decisión maravillosa de caminar y de servir y de usar lo que Dios te ha dado. Cierra tus ojos en esta tarde. Yo te pido que tú cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Te pido perdón y me aparto del pecado. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme una vida nueva. Te entrego el control de mi vida. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Confío en ti como mi Señor y Salvador por el resto de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Y dile al Señor, úsame con lo que tengo en mis manos. En esta tarde, amada iglesia, y tú que has hecho la oración, que quieres caminar en fe y obediencia para ver los milagros del Señor, dile, Señor, usa mis manos, usa lo que tengo. Úsame, Señor, quiero ser ese instrumento y ser esa vasija, Señor, llena de aceite para servirte. Bendito sea el Señor. En esta tarde te sigo bendiciendo en gran manera en el nombre de Jesús. Amada iglesia, gracias por la oportunidad que me dan de entrar en sus hogares, de transmitir esta palabra que sea de gran bendición para sus vidas. Los bendigo, bendigo a nuestros pastores, bendigo a todos mis hermanos en la congregación y que pasen una linda tarde. Amén y amén.